encontramos en la zona de recepción de Bodega Vico, la cooperativa de Arnedo. Es una cooperativa intercomarcal en la que entregan uvas socios de diferentes municipios de la zona, de la comarca. Estamos prácticamente en la primera parte de la entrada de la uva a la bodega, en la que se toma una muestra con un pincho que ahora podréis observar. Se coge una parte del remolque, pues con esa muestra pues de mosto, uva, va mezclado mosto, uva y peles y pepita, y eso se lleva a un analizador, un FOS, un OENO-FOS, en el que se obtienen diferentes parámetros de calidad de la uva para poder clasificar esa uva a la entrada y llevarla a diferentes depósitos dependiendo de su calidad. Y por supuesto, a la hora de pagar, porque esto, ser cooperativa, esas uvas provienen de todos nuestros socios viticultores. Esa uva, para poder pagarla al socio, dependiendo de la calidad que tenga, pues se establecen una tabla en el que intervienen, pues por ejemplo, el grado alcohólico, pues interviene el pH, interviene la acidez volátil, interviene la sanidad a través de un parámetro que se llama glucódico, y todo eso sumado hace una puntuación en la que se obtienen diferentes calidades, como digo, y se paga y se diferencia en la bodega, como podréis ver a los depósitos. Es el enólogo el que decide esa caracterización, y a partir de ahí pues empieza a trabajar con los mostos. Una vez que al remolque se le ha cogido el peso, la báscula, que se me ha olvidado comentar antes, y en la muestra, el remolque pasaría o bien por esta zona o bien con la plataforma bajada por encima de la plataforma. Se colocaría aquí el tractor con el remolque y bascularía o descargaría la uva en estas tolvas. Estas tolvas son de acero inoxidable de una capacidad aproximada de unos 18.000 kilos, y como podéis apreciar con el tornillo sin fin, lo que hace es ir metiendo poco a poco, muy despacio, la uva a unas máquinas que hay debajo que se llaman despalilladoras, y otra máquina que se llama estrujadora. Primero se despalilla la uva, se le quita, para que me entienda la gente, con unos bastones, lo que es golpea la uva y se le separa la raspa donde está insertada los granos de los granos. Los granos ya separados caen a otra máquina que se llama estrujadora, que son básicamente dos cilindros que lo que van haciendo es estrujar esos granos, y todo eso estrujado, ese mosto con piel, pepita, pulpa y demás, a través de unas bombas se dirige hacia los depósitos. El raspón, la raspa, pues con un aspirador, simplemente un motor que aspira a través de un tubo, va a una zona, digamos, apartada de la bodega, una zona sucia, donde se retira pues con un tractor y con un contenedor. Bueno, pues nos encontramos en la zona de elaboración. Como bien os decía antes, la uva ya más o menos machacada, estrujada, esa mezcla de mosto, piel, pulpa y pepita, a través de unas bombas se dirige por las tuberías que hay encima y cae directamente a los depósitos, a estos depósitos de fermentación. Estos depósitos son de acero inoxidable, de capacidad de unos 40.000 litros aproximadamente, y como podéis apreciar arriba tienen una camisa de refrigeración que lo que permite es controlar la temperatura durante la fermentación, cosa fundamental si queremos realizar una fermentación adecuada y sin problemas. En principio, cada depósito se separa, como bien os decía antes en la recepción, para diferentes calidades y diferentes varietales. Normalmente nosotros solemos diferenciar pues, las 4 variedades tintas que tenemos en la bodega de nuestros socios: Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo, y luego, por supuesto, el blanco. El blanco es un vino que al final viene directamente del prensado directo de la uva, no se pasa por la despalilladora ni por la estrujadora, y ese prensado, o sea, cuando se prensan las uvas, lo que se hace es directamente llevarlo a fermentar a un depósito limpio. El mosto limpio se lleva a fermentar, no se fermenta con los ollejos, con la pulpa, con la piel, porque eso daría color al vino, ¿no? Y por último, la última clasificación o diferenciación que hacemos es la del rosado. Aquí lo que hacemos es un rosado. En otras partes se hacen claretes, que es una mezcla de uva blanca y uva tinta, pero aquí lo que hacemos son rosados de lágrima, que se llaman, que son rosados de uvas tintas, elaborados con uvas tintas de la variedad Garnacha, que es una variedad muy frutal, muy golosa, muy fresca, con una acidez adecuada para realizar unos rosados precisamente frescos, golosos y afrutados, que nos permite, pues igual que en la Ribera de Navarra o en la zona de Aragón, que hay mucha garnacha, pues sacar unos rosados espectaculares. Me falta una clasificación que se me olvidaba totalmente, que tiene que ver con la forma de cultivo, que es el cultivo ecológico.
Nosotros diferenciamos también partidas de nuestros viticultores ecológicos por trazabilidad. Lógicamente tienen que ir por diferentes tuberías y a diferentes depósitos. No se pueden mezclar porque eso podría contaminar el vino con pesticidas o con fitosanitarios de uso en agricultura convencional. Pero así, en resumen, a grosso modo, es un poco todas las clasificaciones y diferenciaciones que realizamos, aparte, por supuesto, de las calidades, pues dependiendo un poco de concentración de color o grado alcohólico o fruta, pues el enólogo lo va separando en cada depósito que él elige. Pues nos encontramos en una zona donde la zona donde están las prensas neumáticas, en la que estas prensas, como he dicho antes, se utilizan sobre todo principalmente para prensar el blanco, pero también una vez que el vino ha fermentado, todo ese mosto que ya se ha convertido en vino líquido se saca a través de unas tuberías, de unas salidas que están, digamos, a cierta altura, y los orujos, los ollejos, la piel, que son piel, pepita y parte de la pulpa, eso se queda, cuando va bajando el mosto, al vaciar el depósito, se queda, digamos, hasta pues, aproximadamente 2-3 metros del depósito, ¿no? Todo lleno de esas pieles. Esas pieles consiguen conteniendo vino. Entonces se lleva a prensa, se prensa, se extrae siempre con cuidado para no sacar elementos que puedan ser, digamos, perjudiciales para la calidad del vino. Y ese vino de prensa se lleva a otro depósito y se vende, digamos, como una categoría de prensa. Esos ollejos todavía se llevarían a una tolva y se llevarían a una orujera. Y la orujera, pues lo que hace la alcoholera, lo que haría es alcohol, y lógicamente pues ellos venderán su alcohol y demás. Estos, como puedes apreciar en las imágenes, son depósitos, como os he dicho, de 40.000, hay 40 depósitos aproximadamente de 40.000, hay 6 depósitos de 100.000 y luego el resto son todos depósitos de 25.000, de 10.000, de 8.000, de 5.000, capacidades que nos permiten separar, pues por ejemplo, ciertas parcelas o ciertas zonas de la cooperativa que nos interesa separar. Por ejemplo, garnachas. Este año llevamos 3 años separando garnachas viejas, antiguas, que las estamos elaborando por parte. Pues podemos separar también los vinos ecológicos, podemos separar tempranillos de viñas viejas, mazuelo, viñas que el enólogo considera que son espectaculares por altitud, por climatología, por el terroir, ¿no? Entonces podemos separar gracias a esta cantidad de depósitos que tenemos. Y lógicamente, pues como habéis podido apreciar también, esas tuberías azules, que son las que abastecen de agua fría o caliente para realizar la fermentación, y la maloláctica cuando termina la fermentación. Estamos intentando cada vez comercializar más en botella, pero lógicamente los graneles, estos depósitos, cuando se termina la vinificación, pues contienen 40.000 litros de vino a granel, que nosotros intentamos, si no lo podemos vender embotellado, intentamos vendérselo a otras bodegas de Rioja que te demandan vinos, directamente en cisterna a granel, para ellos utilizar para sus vinos, para sus mezclas o para lo que ellos quieran hacer, ¿no? En realidad, en Rioja hay un movimiento granelista que es habitual todos los años, porque generalmente no todas las bodegas tienen viñedos para abastecer a sus embotellados, por desgracia, y mientras las viñas que van plantando se van poniendo en producción, pues van comprando diferentes tipos de vino. Y por supuesto, los vinos de Rioja, digamos, oriental o Rioja Baja, con los vinos de Rioja Alavesa, los vinos de Rioja Alta, pues al final, para hacer un vino, por ejemplo, top, pues el tener un vino con pH determinado, con una graduación alcohólica determinada, con unas condiciones de color determinados, a veces es necesario comprar ciertos tipos de vino para mejorar el tuyo, entonces, o mejorar o estandarizar el tuyo. Entonces es una práctica habitual y que no tiene ningún problema, sino porque básicamente antes de comprar, las bodegas se encargan de analizar ese vino, de catar y de ver que ese vino cumple todas las condiciones, tanto para poder vender como Rioja, como para poder embotellar sus calidades que luego van a vender al mercado. Esto es un depósito de maceración carbónica. El depósito, a simple vista, parece muy similar, lo único tiene 2 bocas de hombre para poder acceder a él por diferentes alturas, porque estos depósitos se llenan de uva entera. Uva entera se refiere a uva sin despalillar, con el raspón, racimos enteros que se echan por la parte superior a través de un remolque, vienen y se va descargando directamente y se va llenando de uva, lógicamente la tapa cerrada, y cuando ya llega al tope, o sea, la parte más superior del depósito, se deja ahí durante 8 días, y esa uva lo que sufre es un proceso intracelular, como bien hablábamos antes,
en la que se produce una especie de maceración, una prefermentación macerativa, y se llama maceración carbónica el proceso porque toda la parte de abajo que está por el peso se ha reventado esos granos, que ese mosto empieza a fermentar, produce CO2 y ese gas carbónico producido de forma natural, no se le adiciona, sino producido de forma natural por la propia uva, lo que hace es generar esa atmósfera prefermentativa y la uva adquiere unas condiciones de sabor y de aromas totalmente distintas a las que adquieren cuando se realiza la fermentación tradicional. Entonces son vinos mucho más frutales, más ligeros, que en boca generan una sensación muy placentera y que son vinos frescos para consumir prácticamente en el año. Pero es un vino, nuestro mocete, además que el nombre le viene al pelo, ¿no? Mocete como vino joven, pues está generando esa condición de vino, digamos, para la gente joven, para la gente que tiene ganas de beber vino sin complicarse la vida, sin esto, muy frutal, muy afrutado y muy fresco. Y son vinos que están funcionando muy bien en ciertos mercados. Bueno, pues estamos en la última parte del proceso de elaboración en la que trabajamos ya con los vinos finalizados. Lógicamente estos son del año pasado, del año anterior, pero se introducen esos vinos en barrica de roble para su crianza, ¿no? La palabra crianza viene pues bueno, de esa madera porosa en la que va entrando cierta cantidad de oxígeno y esa microoxidación muy despacio, esa generación, ¿no?, de sustancias que la propia madera también transmite al vino, pues genera una crianza que de determinados meses pueden ser, en Rioja, un crianza tiene que tener 12 meses mínimo de crianza en barrica, pero que el enólogo puede decidir para un vino de autor, un vino genérico, puede decidir tenerlo 4 meses, 5. Entonces ahí influye muchísimo la madera de la barrica, en este caso es roble americano, pero también tenemos roble francés, el tostado de la barrica y luego la cantidad de vinos que hayan pasado por esa madera, ¿no? Entonces ahí el enólogo, el trabajo que tiene, que es un trabajo arduo, es ir seleccionando lotes de barricas, ¿no?, por características de esos vinos y luego hacer sus mezclas, sus cupas, para poder obtener un vino final, un crianza, o tenerlo más meses en barrica y más meses en botella para obtener reservas y grandes reservas, ¿no? Pero esta es un poco la parte final. Por supuesto, el botellero es una vez esa sí que es la parte ya final del todo. Lógicamente, cuando ya se ha sacado de barrica, se filtra el vino, se embotella y se deja durante X meses, dependiendo de la calidad de los vinos, pues y del tiempo que quieras tenerlo en botella para que el vino se afine. Pues por ejemplo el rosado pues lleva unos pocos meses, pero los vinos ya de crianzas y reservas pues uno lleva 12 meses y el otro lleva 18 meses en botella, ¿no? En botella adquieren esa cualidad, sobre todo ese redondeo, ese afinamiento que permite que luego los vinos sean mucho más amables en boca y la sensación al tomarlo sea mucho más placentera. Las barricas de madera tienen una vida útil, ¿no? En general, se suele afirmar que una barrica, pues a partir de los 5 o 7 años ya pierde toda su condición o se convierte básicamente en un envase, ¿no? Porque ya no transmite ni taninos ni sustancias polifenólicas o antioxidantes al vino, ¿no? Y aparte, pues ese contenedor no permite realizar vinos ya de guarda de muchísima calidad. Entonces, con esas edades normalmente se suelen cambiar, se suelen derivar, se suelen vender, pues para hacer, por ejemplo, destilados, ¿no? Pues, son famosos las barricas para hacer whisky, ¿no?, escocés, pues se compran pues cientos de miles de barricas que se han elaborado vinos previamente, ¿no? Pero una barrica, insisto, va a depender mucho también del cuidado, ¿no?, con que se realizan los vinos, con que se elaboran los vinos y que se meten a esas barricas, porque cuanto más limpio esté el vino entre año y año, la madera aguanta mejor, vamos a decirlo así. Por lo tanto, puede dar una vida útil, insisto, hasta de 7 años. Cuanto más caña se le dé a esa barrica, es decir, cuanto más sucio esté el vino, cuanto peores condiciones tengan, pues igual en 3 años pues habría que quitarlos, venderlas y comprar nuevas. Bueno, acabamos de abrir uno de nuestros vinos más novedosos. Es un vino que hemos sacado este año, que se llama, la marca es Ormus. Es una marca nueva que estamos potenciando sobre todo para los vinos ecológicos.
Es una marca además que tiene una connotación, un significado muy relacionado con todo lo que es ecológico, orgánico, oro monoatómico, salud. Bueno, lo hemos sacado sobre todo para que la gente entienda que un vino de cooperativa puede ser un vino precisamente como cualquier otro, que podemos competir en cualquier sitio en calidad y en presentación. Y bueno, el que estamos probando aquí, como has podido apreciar, pues es un crianza de tempranillo, un crianza 12 meses de barrica y 12 meses de botella, en el que las uvas provienen de viticultura ecológica y que se ha elaborado mediante sistemas de elaboración ecológicos, ¿no?, que están permitidos y amparados por la producción ecológica, que se puede apreciar aquí en el sello, ¿no?, el sello europeo de agricultura ecológica. Y bueno, el vino pues tiene una concentración, como puedes apreciar, es una capa muy alta, bueno, nos falta el fondo blanco, lógicamente, pero es un vino de alta concentración, como te digo, en nariz. Las reminiscencias del tempranillo están claramente, pero muy potenciadas, sobre todo porque esas uvas ecológicas, hemos visto en los últimos años que esas uvas provienen de viñas muy equilibradas. Suelen tener unas producciones muy estables y unas uvas con una carga tánica y una carga de polifenólica muy alta, ¿no?, unas IPTs y unas concentraciones de color que nos sorprendieron al principio, ahora ya nos vamos acostumbrando, y que permiten obtener pues vinos de esta intensidad aromática, de esta potencia, y por supuesto en boca. Pues es un vino potente, pero con una estructura que nos hace pues muy distinto a otros que hemos probado anteriormente, incluso de bodegas Vico, porque ¿nos podéis decir exactamente cuántos son la gama de vinos que tenéis, además de la línea ecológica que tenemos aquí? Sí, eso Carlos os puede pues decir. Hay una gama muy amplia. Tenemos 12 referencias de vino, más las 3 de gama premium, que bueno, 2 de ellas estamos cazando aquí. Entonces, precisamente la posibilidad que nos da ser una cooperativa, una bodega, con la estructura que tenemos, es esa, que somos capaces de elaborar partidas y gamas relativamente cortas para, pues bueno, poder sacar al mercado diferentes gamas o tipos de vino, ¿no? O sea, quiero decir que todas las referencias que tenemos nosotros, ninguna tiene nada que ver una con la otra, ni una es la consecuencia de otra, o sea, o son diferentes tipos de uvas, o son diferentes elaboraciones, o es la gama ecológica o es la gama convencional, pero todas son distintas, y eso es lo que nos hace un poco singulares precisamente y diferentes, ¿no? Esa fuerza, esa potencia del tempranillo, domada con la madera de roble americano nueva, pues te permite paladear, ¿no?, casi te hace salivar, ¿no?, para comer, que te permite pues eso, ahora un buen asado, un buen plato de cualquier, pues, de Rioja, unas patatas con chorizo en invierno, o cualquier asado de carne o pescado graso. Esto es una tentación, ¿no? Entonces estos vinos han venido además para quedarse. Hemos hecho también un blanco, ¿no?, de la variedad Viura, que es la autóctona de aquí de Rioja, fermentado en barrica también de roble. Y bueno, pues os lo presentamos casi en primicia, para que los probéis y difundáis un poco toda nuestra elaboración y nuestra sabiduría, ¿no? Bueno, Carlos, al final lo que tenemos, según estás comentando, son una gama de vinos para todos los públicos. Eso es. Con las referencias que tenemos podemos llegar precisamente a todos los públicos. Ahora hay una asignatura pendiente y es el público joven, que es al que queremos conquistar, y por eso precisamente con algunas de las referencias que tenemos espero conseguirlo. Así, nada. Con tu experiencia y con tu saber ya de vinos, que llevas muchísimo tiempo, conoces La Rioja, además te has recorrido, bueno, La Rioja y todas las denominaciones, yo creo que te encanta, se ve que te encanta el vino. Y dado que nosotros al final es un vino que acabamos de sacar al mercado, ¿cómo ves este vino, Cara? Y este es un vino que cumple esas expectativas, pues es un vino que tiene una estructura, tiene una carga tánica, yo creo que muy importante. Bueno, ¿y qué te ha parecido el vino? ¿Te ha gustado nuestro trabajo que estamos sacando ahora al mercado? Me parece que habéis hecho un esfuerzo enorme en obtener, en sacar adelante un vino con unas características
de las que el mercado ahora mismo lo demandan. El consumidor final, sobre todo, puedo hacer referencia de las grandes ciudades, como es en Madrid, en la hostelería, en los restaurantes. La gente ahora busca vinos con mucho cuerpo, con volumen, con una alta carga tánica. Y esos son 3 aspectos que yo he encontrado y que valoro en este vino. Una alta persistencia, además de esos aromas que yo creo que nos atrapan a todos. Los aromas que este vino, como consecuencia de la fermentación y de ese envejecimiento que tiene en barrica y muy bien combinado con esa agricultura ecológica, se perciben, y además de las latitudes de las que estamos hablando, donde realmente se recogen. Por lo tanto, creo, y os doy la enhorabuena, porque nada más en nariz nos da una amalgama de aromas que pues a todo aquel consumidor pues le va a llegar. Y luego en la estructura lo mismo. Felicidades. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que conquistemos el mercado madrileño. Ojalá y todo lo que pues esté en nuestras manos en el Centro Riojano de Madrid para poder hacer una presentación de estos vinos de cara a lo que es el público en general y también la prensa especializada en particular, pues lo tenéis y os lo brindo a vuestra disposición para poder tener el mayor alcance posible. Pues te lo agradecemos y de la misma manera nosotros, como en representación un poco de la bodega y la cooperativa, os brindamos y os ofrecemos pues, la posibilidad de que contéis con nuestras instalaciones y nuestros vinos pues, para cualquier evento que se nos pueda ocurrir o bueno, pues, de alguna manera estar interconectados y bueno, pues que en el futuro pues, estemos Estar en contacto. más en contacto. Vale. Pues así será. Salud. Salud.